Últimamente me he enfrentado a la pregunta de cómo alguien que vive sin smartphone o estuvo un año viviendo sin smartphone y ha estado 4 meses sin redes sociales y cada día está más desconectado de la tecnología, puede dedicarse al marketing digital o puede dedicarse al marketing de hoy en día. Bueno, para mí la respuesta para mí es evidente, para mí. Y corresponde a, no sé si conocéis el discurso de Stanford, no sé si conoces o has visto el discurso de Stanford de Steve Jobs, donde dice que hay que conectar los puntos para que todo tenga sentido, ¿no? En cierta parte no estoy muy de acuerdo con ese discurso, porque para mí lo importante no es conectar, o con esa parte del discurso, mejor dicho, porque para mí lo importante no es conectar los puntos, sino saber qué puntos conectar y cómo conectarlos. Y con esto me remito al marketing digital o al marketing conectado en la economía conectada que vivimos, ¿no? En el cual parece que todo gira en torno a herramientas y plataformas, y no es así. Da igual que entren nuevos jugadores al juego, en forma de plataformas, herramientas, apps. Hay un libro que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing, creados por dos de las personas que creo que merecen más el término de los padres del marketing que otros. Y se llaman Al Rice and Jack Trout. Permitidme, creo que lo tengo aquí. Sí, mirad. Aquí está. Las 22 leyes inmutables del marketing, ¿no? Y tiene además, que justo lo tengo al lado de este libro. Bueno, estos son Al Rice and Jack Trout. Para mí, dos genios. Para mí, el mejor libro de marketing de la historia. ¿Ok? Para mí. Y para unos cuantos con los que he podido contrastar también esta opinión. Pero no solo eso, sino Al Rice and Jack Trout crearon el concepto de posicionamiento, que hoy en día sigue siendo uno de los factores clave para posicionar nuestra marca, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro producto, nuestro servicio. Otro libro que si estás haciendo marketing, comunicación, publicidad, incluso negocios, emprendimiento, startups, necesitas tener en tu must have o must read, ¿no? En tu debo leer. Bueno, volviendo a lo que hablaba sobre el libro aquí está, perfecto. Sobre las 22 leyes inmutables de marketing. Cada una de esas 22 leyes aplican hoy, en 2017. Creo que este libro fue creado en 1989 o sí, algo así, o 87. Muchas de esas claves todavía aplican hoy al marketing que conocemos. No, todas las claves, desde la ley del sacrificio hasta la ley del liderazgo, absolutamente todas. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo al discurso y a los puntos. La magia no está en conectar los puntos. La magia de verdad está en saber qué puntos conectar y cómo conectarlos. ¿Por qué? Porque el marketing, la comunicación, la publicidad, cambiará igual que los puntos. Pero si tú solo sabes conectar puntos, cuando la publicidad, el marketing, la comunicación y los puntos cambien, no sabrás conectarlos de nuevo. Pero no, la magia de verdad es que si tú sabes qué puntos conectar y cómo conectarlos, los puntos, el marketing, la publicidad, la comunicación, cambiarán. Da igual, tú seguirás siendo bueno conectando los puntos. Esta es mi explicación. Al final, trabajo en fundamentos. No en los fundamentos de los negocios antiguos, porque aquello que te dice pon una valla o haz caso a aquello que te dice el jefe y todo volverá a ser como antes, ¿no? Insisten en que nos enfoquemos en los fundamentos de los negocios antiguos para que todo vuelva a ser como antes, y no, la promesa por la que tu producto será acogido y escuchado solo porque esté en televisión es solo una promesa. La promesa de que tu comunicación debe ser unidireccional, como bien sabes, es una promesa, está claro. Pero, como decía, los fundamentos de saber cómo hacer marketing y saber al final cuál es el trasfondo del marketing. Y al final el trasfondo del marketing es un producto o un servicio brillantemente diseñado. Esto lo comentaba en la serie 2, en la excelencia, ¿no? La excelencia de un producto es un producto brillantemente diseñado, pero así es. Y por eso creo que
lo más importante no son las plataformas o las herramientas, aunque hay que saber utilizarlas. Pero al final todas las herramientas y todas las plataformas responden a unas leyes muy básicas, que es, ¿cuáles son los objetivos de la plataforma o de la herramienta o de la app? ¿Y cuáles son los usos que les vas a dar? Es decir, el qué, la estrategia, y el cómo, la táctica. Creo que al final aplicando un flujo, no un flujo, una estructura de trabajo o un sistema, que muchas veces la gente los shoppers de Stand Up Program conocerán esto bien porque lo hemos trabajado a profundidad en Stand Up Program, y es aplicando una estructura, un sistema de qué y cómo a cada herramienta, a cada plataforma. ¿Qué y cómo? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Da igual la plataforma, da igual la herramienta. Tú seguirás siendo bueno utilizándola. Porque te fijas y te enfocas en lo que realmente es importante de una plataforma. ¿Cuántas plataformas sociales, redes sociales, ¿no? Que no realmente, porque realmente son plataformas sociales. Redes sociales es Facebook, bueno, Facebook ahora es más una plataforma publicitaria. Pero las plataformas sociales, ¿cuántas de ellas usas y usas sin un sentido? ¿Cuántas de ellas utilizas y no sabes a quién va dirigida o el retorno? ¿Cuántas herramientas tienes? ¿Cuántas herramientas pruebas a diario? ¿Para qué? ¿Cuál es el uso? ¿Qué extraes de ello? ¿Qué haces a través de esa plataforma? O esa herramienta, perdón. ¿Y cómo la vinculas a los resultados de tu negocio o de tu marca? O de ti mismo, si es el caso. O la app, ¿cuántas apps tienes? ¿Cuántas utilizas? ¿Cómo las utilizas? ¿Para qué las utilizas? ¿Cuándo las utilizas? En muchas de las ocasiones estamos cegados por la tecnología y cegados por las plataformas y cegados por las redes sociales, las plataformas sociales y las apps. Pero al final lo importante es qué extraes de todo ello. Y para extraer algo de los nuevos medios, de las nuevas formas de tecnología y de comunicación y de marketing, no es necesario estar siempre a la última. En mi caso, no estoy a la última. Dejo que la ola pase por delante de mí. Porque si trato de surfearla, voy a tener que... El esfuerzo que requiere estar tratando de surfear la ola cada día no compensa el resultado que se obtiene cuando lo haces. Porque es tan demandante que a veces solo hay que enfocarte en lo que realmente importa, en hacer el trabajo que importa. Y yo tengo claro cómo hacerlo, para mí. Y tengo claro que no es sobre las plataformas, no es sobre las herramientas. Aunque Gary Vaynerchuk dice que es todo lo contrario. Es sobre las plataformas, es sobre las herramientas. Sí, hay que estar al día, hay que saber utilizarlas y hay que utilizarlas con propósito. Eso es lo que dice él y estoy de acuerdo con él. Pero lo que no estoy de acuerdo es que tenemos que estar siempre, continuamente, subidos encima de esa ola de las redes sociales, de las nuevas herramientas, de mira que hace esto, mira qué nueva app, o mira qué está saliendo ahora. Sí, es verdad. Pero ¿cuántas horas estás dispuesto a sacrificar de tu tiempo para hacer eso? ¿Y cuánto retorno vas a obtener a cambio? La mayoría de las veces, el retorno versus el esfuerzo no merece la pena. Si no, ponlo en un papel, súmalo, cuéntalo, monitorízalo y te darás cuenta que no. Así que incluso, aunque estuve 4 meses fuera de las redes sociales y no me pasó nada grave, incluso que pero eso fue en 2015, un año casi, bueno, desde abril hasta agosto sin smartphone, en los experimentos que realizo continuamente, no creo que a día de hoy no he perdido la ola, o creo que no he perdido la profesionalidad de mi trabajo, ni tampoco el dominio que tengo sobre marketing o sobre transformación digital, sobre marketing digital. Sí es cierto que no soy, y ya no estoy tanto en social media, aún así lo utilizo a nivel personal y luego dentro de nuestros clientes aplico una máxima, es rodearte de gente más astuta, atrevida, intrépida y preparada que tú. Y esos están Aitor, están Óscar, están Alex, están Álvaro, Lola, Saray, y muchos de ellos son unos auténticos maestros de social media marketing, ¿no? A día de hoy creo que, bueno, se puede vivir mucho mejor sin tanta tecnología, sin tratar de estar siempre a la última y sin estar pendiente de si vamos a llegar o no vamos a llegar. No necesitas nuevo, necesitas funciona.
Así que entiende qué es lo que funciona para ti o para tu negocio o para tus clientes o tu jefe y céntrate solo en eso. El resto, ignóralo. Yo lo tengo claro. La respuesta es tú lo tienes claro. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto esfuerzo estás dispuesto a dejar marchar? No necesitas nuevo, necesitas funciona. Recuerda que la magia de conectar los puntos no es no es conectar los puntos, sino saber qué puntos conectar y cómo conectarlos. Esto es Isra García y no hace falta que te suscribas a mis vídeos ni a mi canal. Yo seguiré publicando vídeos. Si alguno resuena contigo, es ok. Igual llega, y si llega es que ha fluido. Entonces estará todo bien. No te voy a pedir que te suscribas porque realmente no lo creo. Así que gracias por ver este vídeo y espero que algo de lo que haya dicho aquí resuene contigo.